Desde que Alex se graduó en la academia de policía, su vida había estado marcada por la disciplina, el compromiso con la comunidad y un férreo sentido del deber. Pero si había algo que superaba su vocación, era el vínculo que compartía con Rex, su perro de servicio. No fue un simple emparejamiento por conveniencia. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en el centro de adiestramiento canino, ambos supieron que sus destinos iban a entrelazarse para siempre. Rex era un pastor alemán de mirada intensa, con un olfato agudo y un instinto protector que desbordaba nobleza. Juntos formaban una dupla temida por los delincuentes y admirada por sus compañeros. Era como si el uno pudiera leer la mente del otro. Durante años, patrullaron las calles del pequeño pueblo, protegieron vidas, rastrearon pistas imposibles y compartieron más silencios de los que cualquier amistad humana pudiera entender. Rex era más que un compañero. Era la única constante en la vida de Alex, especialmente cuando su padre enfermó, cuando su matrimonio terminó y cuando las noches solitarias en la comisaría se alargaban más de la cuenta. Rex siempre estuvo ahí, fiel, fuerte, atento. Pero de un tiempo a esta parte, Alex comenzó a notar algo que lo inquietó profundamente. Al principio, eran detalles pequeños, casi imperceptibles. Rex no se levantaba tan rápido como antes cuando escuchaba pasos en la entrada. Ya no ladraba cuando llegaba el cartero ni se emocionaba cuando Alex sacaba la correa. Sus ojos, esos ojos vivos, despiertos, llenos de energía, empezaron a apagarse poco a poco. Al principio pensó que era el cansancio, que después de tantos años de servicio quizá el cuerpo de Rex simplemente necesitaba un descanso. Pero la indiferencia del perro fue creciendo día a día, hasta convertirse en una sombra que se colaba en cada rincón de la casa. Una mañana, Alex se despertó más temprano que de costumbre. Preparó café, como siempre, y se asomó por la ventana. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre los árboles del bosque cercano. El aire fresco lo invitaba a salir, y como tantas veces antes, silbó para llamar a Rex. Pero no hubo respuesta. Lo encontró echado junto a la chimenea, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. No levantó ni una oreja. El corazón de Alex dio un vuelco. «Rex», dijo, acercándose con cuidado. «Vamos, compañero. Es hora de caminar». Pero el perro apenas movió la cola, sin entusiasmo. Se incorporó con esfuerzo, caminó unos pasos, y luego volvió a recostarse. Alex sintió un peso en el pecho que no supo identificar. ¿Dolor? ¿Angustia? ¿Miedo? Ese día decidió llevarlo al veterinario. No quería esperar más. Durante el trayecto en coche, Rex permaneció en silencio, con la cabeza apoyada contra la ventanilla, mirando el paisaje pasar como si no le importara. No era normal. No para él. El veterinario era un hombre mayor, de trato amable y sabiduría ganada en años de experiencia. Revisó a Rex con cuidado, tomó sus signos vitales, palpó sus patas, su vientre, su cuello, sus ojos. Nada parecía fuera de lugar. Ninguna inflamación, ninguna fiebre, ningún síntoma que indicara enfermedad. «Físicamente está bien», dijo el médico, mientras se quitaba los guantes. «Su corazón late fuerte, su cuerpo responde. Puede que esté deprimido. O que necesite estimulación, algo que lo saque de esa apatía. No es raro en perros que han vivido tantas experiencias intensas». Alex asintió, aunque su mente ya estaba a kilómetros de distancia. Sabía que algo más estaba pasando. Algo que no tenía que ver con salud física. Rex no era un perro cualquiera. Siempre había sido sensible a cosas que otros no percibían. A personas. A emociones. A lugares. Tenía ese sexto sentido inexplicable que solo ciertos animales poseen. De vuelta en casa, Alex decidió no esperar sentado. Necesitaba hacer algo.
Así que, a pesar del cansancio, preparó la mochila con una cantimplora, algo de comida y la correa de Rex. Iban a caminar, como en los viejos tiempos. Quizá el bosque, el aire puro y el silencio compartido entre los árboles devolvieran a su amigo la chispa que parecía haber perdido. «Vamos, viejo amigo», susurró. «Solo tú y yo, como antes». Y con una mezcla de esperanza y preocupación, se adentraron en el bosque, sin saber que lo que encontrarían cambiaría sus vidas para siempre. La sala del veterinario olía a desinfectante y a una leve mezcla de medicamentos para animales. Las paredes estaban cubiertas con carteles sobre vacunas, parásitos y consejos de alimentación. Unos cuantos retratos de perros sonrientes decoraban los rincones, como si intentaran aliviar el nerviosismo de los dueños preocupados que esperaban su turno. Alex estaba sentado en la esquina, con la mirada perdida en el suelo y una mano apoyada sobre el lomo de Rex, que yacía echado a sus pies. El perro, como si entendiera que estaban en un lugar donde debía comportarse, no emitía sonido alguno. Su respiración era lenta, sus ojos cansados. No parecía ansioso, ni temeroso. Solo, desconectado. «Rex nunca ha sido así», murmuró Alex, más para sí que para alguien en particular. «Siempre estaba alerta. Siempre, conmigo». Cuando por fin el veterinario los llamó a pasar, Alex lo hizo con paso firme, aunque por dentro sentía que estaba caminando hacia una verdad que no quería conocer. El doctor Fernández era un hombre de edad avanzada, de voz pausada y mirada cálida, con más de 30 años de experiencia clínica en animales de servicio. Sabía leer a los perros incluso antes de revisar sus signos. Pero Rex lo desconcertó. Lo auscultó con calma, midió su pulso, revisó sus articulaciones, su respiración, la humedad de sus encías, su temperatura. Lo hizo con la precisión de quien ha visto de todo, pero al final frunció el ceño y se reclinó ligeramente hacia atrás, cruzando los brazos mientras observaba al perro. Rex permanecía quieto sobre la mesa, sin oponer resistencia. No había quejas, ni gruñidos, ni temblores. Solo resignación. «No hay nada que me indique un problema físico, Alex», dijo el doctor, con el tono de quien prefiere ir con cautela. «Su corazón late perfectamente, su temperatura es estable, no hay signos de inflamación ni dolor. Su cuerpo está bien. ¿Pero su ánimo? ¿Está deprimido?», preguntó Alex, con la garganta seca. «Podría decirse que sí», respondió el doctor. «O más bien, está apagado. Como si algo dentro de él estuviera desconectado. A veces, los animales de servicio desarrollan estados de ánimo muy similares al agotamiento emocional que sufrimos los humanos. Después de años de trabajo intenso, si hay un cambio en su entorno o una pérdida de propósito, pueden cerrarse. No es común, pero ocurre. Es como si algo dentro de ellos se rompiera o se retirara al interior, en silencio». Alex tragó saliva. La idea de que Rex estuviera triste sin razón aparente era más difícil de aceptar que cualquier enfermedad física. Una fractura podía curarse. Una infección podía tratarse. Pero ¿cómo se sana un corazón herido cuando ni siquiera puedes preguntarle por qué? ¿Y qué puedo hacer? El veterinario esbozó una sonrisa serena y se acercó para acariciar suavemente el cuello de Rex. «Dale tiempo. Sácalo a pasear, aunque no quiera. Llévalo a lugares que solían hacerlo feliz. Háblale. Los perros escuchan más de lo que creemos. A veces, no necesitan palabras, solo presencia. Quizá algo en su entorno cambió, quizá percibió algo que tú no. Si hay algo que los perros de servicio hacen bien, es sentir lo invisible». Alex bajó la mirada hacia su amigo. Rex no había dejado de observarlo con esos ojos profundos, como si por fin esperara algo. Una decisión. Una acción. Un cambio. «De acuerdo», dijo Alex, con firmeza renovada. «Haremos lo que sea necesario».
Salieron del consultorio sin medicinas, sin recetas, sin diagnósticos concretos. Solo con una sensación de incertidumbre y la esperanza de que, con paciencia y amor, el viejo compañero regresaría a sí mismo. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba en ese momento, era que el origen del malestar de Rex no se encontraba en su interior, sino bajo sus patas, oculto, esperando ser descubierto entre raíces, tierra y un secreto que llevaba años enterrado. Aquel sábado por la tarde, el cielo estaba nublado, pero no amenazante. El tipo de clima que invita al silencio, que tiñe el bosque de una calma gris y húmeda. Alex pensó que era una buena oportunidad para seguir el consejo del veterinario y sacar a Rex a pasear. No lo había hecho en semanas. Tal vez el aire fresco, el murmullo del viento entre los árboles, los sonidos de los pájaros y del bosque ayudarían a despertar algo en su amigo. Preparó la correa, aunque sabía que Rex ya no tiraba de ella como antes. Salieron sin prisa, caminando por senderos que ambos conocían de memoria, pero que ahora parecían extraños, como si el paso del tiempo los hubiera hecho distintos. Durante los primeros minutos, Rex caminaba con la cabeza baja, la cola caída, desinteresado en todo lo que lo rodeaba. No ladraba a las ardillas. No perseguía su sombra como solía hacerlo cuando era más joven. Alex mantenía la esperanza de que, en algún punto, algo despertara dentro de él. Y entonces, ocurrió. A medida que avanzaban por un camino de tierra rodeado de árboles altos, Rex se detuvo de golpe. Sus orejas se alzaron, sus ojos se abrieron más de lo habitual. Olfateó el aire con una intensidad que Alex no veía desde hacía meses. Tiró de la correa con firmeza, por primera vez en mucho tiempo. Alex se tensó. No era común verlo así. Rex bajó el hocico hasta el suelo y comenzó a caminar en círculos, olfateando con insistencia el mismo punto, como si algo enterrado reclamara su atención. Se plantó frente a un viejo roble, uno con raíces gruesas que sobresalían como venas de la tierra, y rascó con su pata derecha la base del tronco. ¿Qué pasa, chico?, susurró Alex, observando cómo su perro escarbaba el suelo con urgencia. ¿Qué encontraste? Agachándose, Alex retiró la tierra húmeda con las manos. Había algo allí. Algo que no pertenecía al bosque. Su piel se erizó. Entre las raíces, semienterrada y cubierta de hojas secas, apareció una bolsa de tela desgastada, envejecida por el tiempo, con una hebilla oxidada que apenas se sostenía. Alex la sacó con cautela, sacudiendo el polvo y la humedad. El olor a tierra mojada y a algo más, una mezcla metálica y dulzona, se coló en sus fosas nasales. Abrió la bolsa con manos temblorosas. Dentro había fotografías antiguas, arrugadas por la humedad pero todavía legibles. Rostros borrosos por el paso del tiempo, pero humanos, reales. También había documentos, algunos con nombres parciales, otros con direcciones ilegibles. Y lo más inquietante, varias hojas con frases escritas a mano en una caligrafía irregular, desordenada, como si alguien hubiera escrito bajo presión o miedo. Frases como, él me sigue mirando, nadie me cree, si alguien encuentra esto. Alex tragó saliva. Aquello no era basura. No era una casualidad. Era una cápsula de historia, una voz perdida en el tiempo pidiendo ayuda desde el silencio de la tierra. Su mente fue invadida por recuerdos vagos, noticias de personas desaparecidas años atrás en la región. Casos que nunca se resolvieron. Personas que se esfumaron sin dejar rastro. Rex lo miró, con la cabeza ladeada, como si esperara que su hallazgo significara algo. Como si supiera que acababan de abrir una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Alex, aún arrodillado, sacó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. El número de Maxim, su viejo compañero de patrullas, ahora retirado pero con una memoria tan aguda como siempre. Cuando la voz de Maxim respondió al otro lado de la línea, Alex solo pudo decir una cosa.
necesito que veas algo. Y creo que esto podría estar relacionado con los desaparecidos. Y sin que ninguno de los dos lo supiera aún, ese hallazgo inocente, guiado por un perro que solo parecía estar triste, sería el comienzo de una investigación que desenterraría verdades enterradas, secretos oscuros y una historia que no debía ser olvidada. Dentro de la bolsa cubierta de tierra y humedad, Alex comenzó a sacar con cuidado su contenido, consciente de que estaba manipulando algo más que basura olvidada. Lo primero que encontró fue un sobremanila cerrado con una cuerda vieja. Lo abrió con lentitud, como si presintiera que lo que estaba por ver cambiaría el curso de su día, y quizás de toda su vida. Dentro, había una docena de fotografías impresas en papel antiguo, con bordes dentados y tonos que delataban décadas de antigüedad. Algunas estaban dobladas, otras manchadas, pero todas eran inquietantemente personales. En una de las imágenes, una niña de unos 8 años aparecía parada frente a un columpio, con expresión seria, casi triste. Detrás, una figura borrosa parecía estar observándola. En otra foto, un hombre mayor, sentado en un banco de madera con un sombrero ancho, miraba directamente a la cámara. Esa cara le resultaba conocida, demasiado conocida. Alex frunció el ceño y sacó otra imagen, un picnic familiar en el claro de un bosque. Las sonrisas se sentían vacías, tensas, como si la cámara hubiera captado un momento de alegría forzada. En el fondo de esa imagen, reconoció algo aún más inquietante, una cabaña abandonada que él había visto muchas veces en los patrullajes por la zona montañosa al norte del pueblo. Lo que terminó de acelerar su respiración fue una última fotografía, pegada al fondo del sobre. En ella, aparecía un grupo de 5 personas, todas de pie en lo que parecía ser un sótano. El ambiente era lúgubre, mal iluminado. Una de esas personas, una mujer de cabello corto, miraba directamente al objetivo con una expresión que Alex no pudo identificar del todo, entre súplica y resignación. Y entonces lo supo. Aquella era Lara Hopkins, una mujer reportada como desaparecida hacía más de 6 años. El caso nunca se resolvió. Las investigaciones iniciales sugirieron que podría haber huido voluntariamente. Pero Alex siempre había sentido que algo no encajaba, que había piezas del rompecabezas que jamás se encontraron. Debajo de las fotos había una pequeña libreta de cuero, con una goma que la mantenía cerrada. Al abrirla, descubrió notas garabateadas a mano con trazos temblorosos. Fragmentos de pensamientos: me siento observada, no puedo confiar en Edward, la cabaña no es lo que parece, hay más como yo, si muero, fue él. Las palabras parecían el diario de alguien que vivía con miedo constante, y que había decidido ocultar sus confesiones donde nadie pensara en buscar. Hasta ahora. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser coincidencia. Las fotografías, los nombres, las ubicaciones. Todo parecía formar parte de una historia más grande, más siniestra. Rex, que hasta entonces se había mantenido cerca, comenzó a gruñir en dirección al bosque, como si sintiera algo o a alguien más allí. Alex giró, tenso, pero no vio a nadie. Aún así, el aire parecía más denso, como si el bosque mismo hubiera contenido la respiración. Guardó todo dentro de su chaqueta con manos temblorosas. Ya no era solo un paseo casual, ni una simple salida para animar a su perro. Era una puerta abierta a algo que había estado enterrado, en todos los sentidos, por años. Sabía que no podía resolverlo solo. Necesitaba ayuda. Pero más allá de eso, sabía que alguien no quería que esto saliera a la luz. Y ahora que lo había descubierto, no habría vuelta atrás. Alex se quedó en silencio un buen rato después de revisar por tercera vez el contenido de la bolsa. El peso de las imágenes que acababa de ver parecía clavársele en el pecho. Sabía que no podía manejar esto solo. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien con instinto, con experiencia y, sobre todo,
con agallas para adentrarse en lo que claramente era un caso más oscuro de lo que parecía. No dudó mucho antes de marcar un número que no usaba desde hacía más de 2 años. «Maxim, soy yo, Alex». Del otro lado del teléfono, hubo un breve silencio. Luego, una voz grave y ligeramente ronca respondió con cierta sorpresa. «Alex. Vaya, hace tiempo. ¿Todo bien?» «No lo sé. Necesito que veas algo. Es urgente». Y extraño, Alex vaciló, su tono revelaba más de lo que sus palabras decían. «Encontré algo en el bosque. O mejor dicho, Rex lo encontró». Una hora más tarde, se reunieron en la vieja cafetería cerca del cuartel, donde solían terminar sus turnos compartiendo anécdotas entre café amargo y carcajadas apagadas. Maxim había dejado la policía hacía un par de años, cansado del sistema, pero su mente seguía afilada como un bisturí. Alex abrió la mochila con las pruebas y se las fue mostrando una a una. Maxim, que al principio parecía relajado, se fue inclinando lentamente hacia adelante. Cuando tomó una de las fotos, su ceño se frunció de inmediato. «¿Ves esto?», dijo, señalando el rostro de una joven que parecía mirar directamente al lente. «Esta chica, creo que su caso pasó por mis manos hace años. Fue un desaparecido sin resolver. Lara Hopkins. Tenía 24 años. Salió de su casa una tarde y nunca volvió. ¿Dónde encontraste esto?». Alex le explicó todo con detalle, la actitud inusual de Rex, la caminata por el bosque, el comportamiento nervioso del perro, la bolsa parcialmente enterrada. Maxim lo escuchó con atención, sin interrumpir, mientras sus ojos seguían repasando los documentos como si fueran piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. «Esto es más que una coincidencia», dijo finalmente. «Algunas de estas caras también me suenan. Casos abiertos. Sin pistas. Todos desaparecidos en circunstancias similares. ¿Sabes qué significa esto, Alex? Que alguien ha estado enterrando secretos, y nosotros acabamos de desenterrarlos». Maxim asintió, con el rostro sombrío. Luego se recostó en la silla, como si el aire del lugar se hubiera vuelto más pesado de pronto. «Esto no es un hallazgo cualquiera. Si lo que creo es cierto, estamos frente a algo que alguien no quiere que descubramos. Y ese alguien ha estado operando durante años, tal vez décadas. Vamos a necesitar refuerzos. Discreción. Y cuidado. Mucho cuidado». Alex miró por la ventana, al bosque que se extendía como una sombra al fondo. El instinto de su viejo compañero había despertado, y eso solo significaba una cosa: estaban a punto de sumergirse en una verdad mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Al día siguiente, Alex y Maxim se reunieron con Anna, una detective privada con la que ambos habían trabajado en el pasado. Anna no era del tipo que se impresionara fácilmente. Su temple frío, su mente lógica y su tenacidad la habían convertido en una investigadora temida por delincuentes y respetada por sus colegas. Cuando escuchó el relato de Alex y examinó las fotografías y documentos encontrados, su expresión cambió sutilmente. No habló al principio, solo observó, leyó, tomó notas mentales. Finalmente, alzó la vista. «Necesito ver ese lugar. Ahora». No pasaron más de 2 horas antes de que los tres estuvieran de regreso en el bosque, en el mismo sendero donde Rex había descubierto la bolsa. El perro, caminando junto a Alex, parecía más alerta que nunca. Su olfato volvía a guiarlo, como si cada paso lo llevara más cerca de una verdad que solo él intuía. El viento soplaba con fuerza entre los árboles altos, y el crujido de las hojas secas bajo sus botas era lo único que rompía el silencio. De pronto, Rex se detuvo de golpe. Su cuerpo se tensó. Su nariz se pegó al suelo y comenzó a olfatear frenéticamente alrededor de una vieja raíz expuesta.
Alex y Maxim se miraron, y sin decir una palabra, empezaron a cavar con las manos, apartando tierra húmeda y restos de hojarasca podrida. Fue Anna quien, de repente, rozó algo duro. Aquí hay algo. Con cuidado, los tres ayudaron a sacar una caja metálica, oxidada en los bordes, pero aún cerrada herméticamente. Era más grande de lo que esperaban, y tenía un extraño candado en forma circular, muy distinto a los comunes. Anna sacó una herramienta del bolsillo interno de su chaqueta, un pequeño kit de ganzúas. En menos de 3 minutos, el candado se dio con un clic metálico. La tapa crujió al abrirse, como si el tiempo mismo se resistiera a revelar lo que guardaba. Dentro, encontraron una colección de objetos personales, collares, un mechón de cabello atado con un lazo azul, cartas arrugadas, una foto rota de un grupo de jóvenes, y en el fondo, cuidadosamente envuelto en una tela de lino, un cuaderno encuadernado en cuero marrón. Anna lo sacó con sumo cuidado. Lo abrió y en la primera página, con una caligrafía temblorosa, se leía: Lara Hopkins Diario. Si alguien encuentra esto, por favor, no dejen que lo que me pasó quede en silencio. Alex sintió que el aire se le iba de los pulmones. Maxim cerró los puños. Anna, en cambio, siguió leyendo. Las primeras entradas eran las de una joven optimista, con una vida común. Lara hablaba de sus clases, de sus amigas, de su deseo de estudiar arte. Pero poco a poco, la escritura comenzaba a cambiar. Las palabras se volvían más erráticas, las frases más cortas. Había miedo en cada página. Describía a alguien que la seguía, un hombre que la vigilaba desde lejos, que sabía dónde vivía, qué hacía, con quién hablaba. No decía su nombre, solo lo llamaba él. La última entrada fue un puñetazo al pecho. Siento que me queda poco tiempo. Sé que me está cazando. Si algo me sucede, por favor, alguien, busque la caja bajo el árbol. No quiero desaparecer sin dejar rastro. Mi nombre es Lara Hopkins. Yo existí. El silencio entre los tres fue sepulcral. Rex, que hasta ese momento no se había movido, gimió suavemente y apoyó su cabeza en la pierna de Alex. Anna cerró el diario con lentitud. Luego habló con voz baja pero firme. Esto no es una simple desaparición. Esto es acoso sistemático, secuestro, y quizás algo mucho peor. Esta chica sabía que la estaban siguiendo. Intentó dejar una prueba. Y ahora nosotros la hemos encontrado. Pero si esto estaba aquí, significa que alguien más quiso que no lo encontraran. Alex asintió, su expresión endurecida. Maxim miraba el bosque como si de pronto todas las sombras fueran sospechosas. El hallazgo del diario de Lara Hopkins no solo confirmaba que su desaparición no había sido un accidente, sino que habían abierto la primera puerta de un rompecabezas siniestro que aún tenía muchas piezas por revelar. Y en el fondo de su mente, cada uno de ellos sabía una cosa: quienquiera que estuviera detrás de esto, probablemente ya sabía que lo habían descubierto. El nombre escrito en las últimas páginas del diario de Lara hizo que el ambiente se enfriara al instante: Edward Miller. A simple vista, un nombre común, pero no para Alex ni para Maxim. Ambos lo recordaban vagamente. Había sido mencionado en viejos archivos policiales como una figura de interés en un par de investigaciones nunca resueltas, pero por falta de pruebas, nunca se había hecho nada. Aquel nombre, rescatado del cuaderno de una joven desaparecida, ya no podía ignorarse. Tras algunas consultas rápidas y rastreos digitales realizados por Anna con sus contactos, lograron dar con una dirección. Edward Miller vivía en las afueras del pueblo, en una antigua casa de campo medio oculta entre árboles altos, sin vecinos cercanos. El tipo de lugar donde nadie oye si pasa algo, donde los gritos no se propagan. El viaje en coche fue silencioso, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Rex, en el asiento trasero, miraba por la ventana con atención inusitada,
como si supiera que se acercaban a algo peligroso. La casa estaba casi oculta por la vegetación, la verja oxidada apenas colgaba de sus bisagras, y el camino de entrada era solo tierra y hojas. Una fachada descuidada, con contraventanas cerradas y una puerta de madera resquebrajada. Nada indicaba que alguien viviera allí, y sin embargo, había señales. Una colilla de cigarrillo fresca, huellas poco marcadas en el barro húmedo, y una sensación general de inquietud que se colaba bajo la piel. Alex, con la mano sobre su arma reglamentaria, avanzó primero. Maxim revisaba el perímetro mientras Anna tomaba fotografías con su móvil. La puerta estaba sin seguro. Un simple empujón la abrió, revelando el interior. El aire era denso, cargado de polvo, pero no abandonado. Había platos en el fregadero, una taza con restos de café reciente, un abrigo colgado en una silla. Alguien había estado allí, quizás todavía lo estaba. La inspección comenzó con precaución. Rex se adelantaba unos pasos, olfateando, atento, sin emitir sonido. En la sala, encontraron fotografías en blanco y negro de personas jóvenes clavadas a una pizarra, con fechas escritas al lado. Algunas tachadas. Maxim se acercó y palideció. Este de aquí desapareció hace 5 años. Yo estuve en esa investigación. Y esta chica también está registrada. Desapareció de camino a la universidad. Cada imagen era un puñal. No solo era Lara Hopkins. Había al menos una docena de rostros más. Y junto a ellos, trozos de tela, mechones de cabello atados con cintas, aretes, relojes. Objetos personales dispuestos como un archivo macabro. Anna, con guantes, abrió una gaveta del mueble de madera. Dentro, había más fotos. Algunas de personas vivas, en el bosque. Como tomadas a escondidas. Incluso una que heló la sangre de Alex, él mismo, paseando a Rex, captado desde lejos. Eso significaba una cosa clara. Alguien los había estado observando. Pero lo peor estaba por venir. Rex, con el cuerpo rígido y la cola baja, comenzó a gruñir suavemente frente a una vieja alfombra raída en la sala. Alex se arrodilló y, al retirarla, vio lo que parecía una trampilla de madera, disimulada en el suelo. Un pequeño candado oxidado la aseguraba, pero con una fuerte palanca de Maxim, cedió. El sonido de la madera crujiendo al abrirse fue como el susurro de una advertencia. Un hedor frío escapó desde abajo. Bajaron con linternas, uno tras otro, mientras Rex se negaba a moverse del umbral, ladrando con desesperación. El sótano era amplio, con estanterías en las paredes llenas de cajas polvorientas. Pero en el centro había algo que cortó la respiración, una silla metálica anclada al suelo, con correas de cuero raídas y manchas oscuras. Junto a ella, una mesa pequeña con papeles garabateados, dibujos de cuerpos, notas sobre el comportamiento humano. Era una cámara, no solo de encierro, sino de estudio, de control, quizás de tortura. En una caja a un lado de la silla, encontraron más objetos personales de Lara, su diario escolar, una pulsera de su infancia, y una carta escrita con desesperación, dirigida a quien quiera que me encuentre algún día. Su caligrafía era temblorosa, pero clara. Pedía ayuda. Decía que había sido llevada allí por la fuerza. Que Edward Miller no era un hombre común, sino alguien que creía estar haciendo una obra superior, que hablaba de pruebas y purificación. Anna, con lágrimas contenidas, fotografió cada rincón. Alex cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de furia y horror. Maxim bajó la voz y dijo: Esto es una cueva de horrores. No hay dudas, este hombre es responsable de algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Y entonces, un ruido desde arriba los congeló. Un crujido de madera, una pisada. Alguien más estaba en la casa.
El aire en el sótano era cada vez más denso, casi imposible de respirar. La luz de las linternas rebotaba en las paredes húmedas, revelando detalles cada vez más perturbadores. Rex, que se había negado a bajar al principio, de pronto ladró con fuerza desde lo alto de la escalera. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos fijos en una esquina al fondo del sótano, más allá de la silla metálica. Algo le llamaba la atención con insistencia. ¿Qué hay ahí, chico?, susurró Alex, sin apartar los ojos del perro. Maxim giró su linterna hacia donde Rex señalaba con el hocico. Allí, entre la penumbra, había una estantería vieja y polvorienta, aparentemente colocada contra la pared. Pero no estaba empotrada, ni clavada. Anna se acercó y, con un esfuerzo conjunto, los tres movieron la estantería hacia un lado. Y entonces lo vieron, una pequeña puerta de madera, semioculta, de no más de 1,5 metros de alto. Estaba asegurada con un pasador oxidado y tenía marcas de uñas, como si alguien la hubiera intentado abrir desde el interior. El silencio se volvió ensordecedor. Alex tragó saliva. ¿Están listos?, Anna asintió. Maxim desenfundó por precaución. Con un solo movimiento, Alex deslizó el pasador y abrió la puerta. Un chirrido agudo desgarró el silencio, como si el propio sótano se quejara. Detrás de la puerta se revelaba un túnel estrecho, apenas iluminado por la linterna. El suelo era de tierra compacta, y las paredes estaban cubiertas de madera vieja. Había estalactitas de humedad colgando del techo y un olor penetrante a encierro y desesperación. Avanzaron lentamente, en fila, sus linternas temblando con cada paso. A unos 5 metros, el pasadizo desembocaba en una pequeña sala subterránea, cuadrada, con apenas 1,5 metros de altura. Las paredes estaban cubiertas con dibujos a mano, palabras escritas una y otra vez en distintas caligrafías: «No me olvides», «Todavía estoy aquí», «No me rendí», y en el centro, grabado con algo afilado en la pared: «Mi nombre es Lara Hopkins. No soy solo un número». Alex se sintió paralizado. El ambiente pesaba como plomo. En una esquina, una colchoneta raída y una manta sucia formaban lo que alguna vez fue un lugar de descanso. Sobre una caja improvisada como mesa, descansaba una linterna sin baterías, un par de lápices casi consumidos y varios papeles cuidadosamente doblados. Anna los tomó con guantes, uno a uno, y los desplegó. Eran mensajes. Todos escritos por Lara. Algunos eran cartas, otras, simples desahogos. Describía las semanas de encierro, el miedo constante, el juego psicológico al que era sometida. Hablaba de Edward Miller, de su manera retorcida de hablar de renacimiento y purificación. De cómo intentaba convencerla de que su aislamiento era parte de un proceso espiritual. Pero había algo más, algo que puso la piel de gallina a los tres. Lara había anotado fechas. Precisas. Detalladas. Días en los que escuchaba pasos, en los que le llevaban comida. Y en esas fechas, algunas estaban marcadas con nombres de otras personas. Al menos 3 más. El chico que gritaba, la mujer que rezaba, el niño que no hablaba. No estaba sola. No siempre. Rex gimió de nuevo, acercándose al rincón más oscuro de la sala. Rasguñó el suelo con sus patas, olfateando frenéticamente. Anna lo observó con atención y comenzó a remover la tierra suelta. A unos 20 centímetros de profundidad, halló una pequeña caja de madera envuelta en tela negra. Dentro, había una fotografía Polaroid, Lara, con los ojos abiertos, mirando a la cámara, su rostro cubierto de polvo, pero decidida. Sostenía un cartel escrito a mano que decía: «Si estás viendo esto, lo logré. Estoy viva. Lo estuve. No dejen que nos olviden». El silencio que siguió fue tan profundo que casi podían oír sus propios corazones. Era más que una prueba.
Era una súplica. Alex sintió una rabia ardiendo bajo su piel. Maxim tenía el rostro tenso, y Anna simplemente cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Ya no era una suposición. Ya no era un caso viejo enterrado. Era real. Y más oscuro de lo que imaginaron. Había un secreto bajo esa casa. Un infierno disfrazado de hogar. Y ahora, por fin, alguien había abierto la puerta. La noche cayó con una densidad espesa, como si el propio aire presintiera lo que estaba por suceder. Anna, Alex y Maxim habían regresado a la choza abandonada donde se refugiaban tras el hallazgo en el sótano. Rex, siempre alerta, no se despegaba de la puerta. Había algo en el ambiente que no les permitía relajarse. Las palabras de Lara aún pesaban en sus conciencias, y lo que habían descubierto los colocaba en el centro de algo más grande, más oscuro de lo que imaginaron. Estaban organizando las pruebas que habían recuperado, fotografías, cartas, objetos personales y, sobre todo, el diario de Lara Hopkins. El plan era claro: llevar todo al día siguiente a la comisaría principal y entregárselo directamente a alguien en quien pudieran confiar. Y ese alguien era el capitán Rodríguez, antiguo mentor de Maxim y uno de los pocos oficiales incorruptibles que quedaban en la ciudad. Pero la noche no les daría tregua. Un crujido afuera. Luego otro. Maxim se levantó de golpe, apagó la lámpara de gas y alzó una mano para pedir silencio. Anna desenfundó con calma su arma de defensa personal, y Alex se acercó a Rex, que ya gruñía abajo, con el lomo erizado como si pudiera oler el miedo acercándose. «Nos encontraron», susurró Maxim, apretando la mandíbula. La puerta tembló violentamente con un primer golpe. Luego otro. Alex empujó la mesa frente a la entrada mientras Anna recogía rápidamente todas las pruebas. No sabían si era Edward o alguien enviado por él, pero no podían permitirse que el material cayera en las manos equivocadas. «Salgan ahora y nadie saldrá herido», gritó una voz rasposa desde el otro lado, claramente disfrazada. No era un ladrón cualquiera. La tensión era insoportable. Afuera, se escuchaban pasos, quizás más de uno. Intentaban rodear la cabaña. Entonces, un cristal explotó y una bengala fue lanzada adentro, arrojando una luz roja espeluznante que distorsionaba las sombras. «Ahora», gritó Anna, señalando la puerta trasera. Los tres escaparon por la salida trasera, corriendo hacia la espesura del bosque mientras Rex ladraba como un loco, distrayendo momentáneamente a los atacantes. Los disparos comenzaron. Ecos en la noche. Gritos. Un caos envuelto en oscuridad. Pero los tres lograron huir entre árboles y raíces, tropezando, jadeando, guiados por el instinto de supervivencia. Finalmente, tras recorrer más de 1 kilómetro por una vieja vereda forestal, llegaron al camino principal donde Alex tenía su vehículo oculto bajo una lona de camuflaje. Sin mirar atrás, subieron a toda prisa y arrancaron en dirección al pueblo. El trayecto hasta la comisaría fue en silencio. Solo se escuchaba el motor y la respiración agitada de Rex. A las 3 de la madrugada llegaron y golpearon la puerta trasera del edificio policial, donde sabían que el capitán Rodríguez trabajaba en el turno nocturno. Rodríguez los recibió con una expresión que pasó de preocupación a shock al ver la condición en la que llegaban. «¿Qué demonios les pasó?», preguntó mientras los hacía pasar. «Tenemos algo grande. Y nos quieren muertos por eso», dijo Anna, dejando sobre su escritorio el diario de Lara Hopkins, las fotos, las pruebas físicas, todo. Rodríguez, un hombre curtido por años de servicio, hojeó las páginas, examinó cada imagen, y su rostro se endureció más y más con cada evidencia. «Esto es más grande de lo que imaginé», murmuró. «Edward Miller siempre me pareció alguien incómodo. Pero esto es monstruoso». Esa misma madrugada,
Rodríguez ordenó la movilización de un equipo especial. Patrullas silenciosas rodearon la casa de Edward Miller. No hubo espacio para errores. La información era suficiente para solicitar una orden de registro inmediata. Cuando Edward intentó huir por una ventana trasera, ya tenía 5 armas apuntándole. Fue reducido sin violencia, pero con una mirada que lo decía todo. Sabían lo que había hecho. No podía escapar esta vez. Mientras se lo llevaban esposado, Alex y Rex observaban desde el auto. El rostro del oficial caído en desgracia no mostraba culpa ni miedo. Solo un vacío frío, como si ya hubiese aceptado su destino mucho tiempo atrás. El operativo fue un éxito. Pero no sin cicatrices. Lo que sucedió esa noche dejó marcas. En la piel, en la memoria. Pero también trajo justicia. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, les permitió respirar en paz. La mañana después de la captura de Edward Miller amaneció distinta. El sol atravesaba las nubes con una luz cálida que parecía querer barrer las sombras de la noche anterior. En la estación de policía, el aire se sentía más ligero, aunque aún cargado de tensión contenida. El caso de Lara Hopkins, una historia olvidada por años, había encontrado justicia al fin. Edward fue trasladado a una celda de máxima seguridad mientras los agentes revisaban su casa centímetro a centímetro. Las evidencias eran aplastantes. En el sótano, las huellas coincidentes, las marcas en las paredes, las pertenencias personales de Lara, todo lo que había sido una pesadilla oculta por tanto tiempo, ahora se alineaba en un expediente que haría estremecer incluso a los más curtidos en la ley. Alex, Maxim y Anna observaron en silencio desde el pasillo cómo firmaban el acta de detención. El capitán Rodríguez se les acercó con una mezcla de respeto y alivio en su rostro. Había visto muchos casos, pero pocos con un desenlace tan inesperado y tan profundamente humano. Gracias por no rendirse, dijo, estrechando las manos de los tres. Lo que han hecho aquí, no solo salvó una memoria. Posiblemente evitó más víctimas. Mientras tanto, Rex se encontraba sentado junto a la puerta de la estación, su lengua afuera, jadeando alegremente. Ya no era el mismo perro apagado que días antes rehusaba moverse. Ahora sus ojos brillaban con vida. Movía la cola cada vez que Alex lo miraba, como si supiera que había cumplido una misión sagrada. El peso invisible que había estado sobre él había desaparecido. Alex se agachó y lo abrazó fuerte, con una emoción que no intentó disimular. Sus dedos se enredaron en el pelaje cálido de su amigo mientras susurraba. Gracias por no rendirte, compañero. Por guiarme cuando yo no sabía ni dónde empezar. Maxim observó la escena y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin el peso del pasado. Había vuelto al ruedo para esto, y no se arrepentía. Anna, con los ojos húmedos, puso una mano sobre el hombro de Alex. No salvamos a Lara a tiempo, pero le devolvimos la voz. Y eso es justicia, dijo con firmeza. Días después, los medios locales comenzaron a hablar del caso. El perro que destapó el misterio, decían algunos titulares. Pero quienes conocían los detalles sabían que era mucho más que eso. Era una historia sobre instinto, sobre vínculos que van más allá de las palabras, sobre cómo un perro pudo sentir lo que nadie más podía ver, y guiar a su compañero humano a través de un laberinto de silencio y sombras hasta encontrar la verdad. Alex, Maxim y Anna decidieron mantener el contacto. De vez en cuando se reunían a tomar café en la pequeña terraza de Alex, con Rex a sus pies, vigilante y relajado. Aquel caso había marcado un antes y un después en sus vidas. Y aunque sabían que aún había mucho mal en el mundo, ese día, y ese cierre, les recordó que incluso en las historias más oscuras, siempre hay una luz que, con coraje, puede abrirse paso.